¿Es Project Hail Mary algo más que un bestseller o un seguro blockbuster para su adaptación cinematográfica? ¿Por qué enamora su historia a tal punto que, ajenos a la ciencia ficción, le van a dar una oportunidad al género? ¿Podríamos decir entonces que es una manifestación de la emoción colectiva de los tiempos en que vivimos? Aquí te voy a brindar 7 enseñanzas que nos da la obra de Andy Weir. Seguramente despertará polémicas, pero la historia del maestro de escuela y su misión espacial es mucho más que un entretenimiento pasatista. Te da el lujo, entre la aventura y el humor ameno, plantear preguntas que nos interpela en nuestro espíritu en su sentido filosófico. Mi nombre es Diego y estás ingresando al universo de la ciencia ficción, literaria, gráfica y audiovisual. Yo seré tu guía en este recorrido por mundos alienígenas, realidades alternativas o futuros utópicos y distópicos. Prepárense, sci-fonautas, que vamos hacia el área sci-fi. Debo advertirte que, a partir de ahora, para fundamentar este análisis, habrá spoilers de la trama. Dicho esto, comencemos. La inteligencia universal. La novela de Proyecto Hail Mary de Andy Weir plantea una de las ideas más estimulantes de la ciencia ficción, la posibilidad de que la inteligencia no sea exclusiva de un único tipo de biología. A lo largo de la historia de la ciencia se ha tendido a imaginar vida inteligente como una variación de lo humano, pero la astrobiología moderna sugiere que la evolución podría producir mentes complejas en contextos radicalmente distintos al terrestre. El divulgador científico Carl Sagan sostenía que el universo es demasiado vasto para asumir que la inteligencia adopta siempre las mismas formas. En su visión, la evolución es un proceso creativo condicionado por el entorno, gravedad, composición química, presión atmosférica o fuentes de energía disponibles. Si estas variables cambian, también lo harán las soluciones biológicas que surjan de ellas. La inteligencia, entonces, no sería una forma concreta de organismo, sino una estrategia evolutiva para resolver problemas complejos. La ciencia ficción ha explorado esta idea durante décadas. Isaac Asimov imaginó, por ejemplo, en su novela Los propios dioses, criaturas de biología, cultura y sexualidad diferente a la que conocemos en la Tierra, subrayando que es el producto de su contexto y evolución. En este sentido, Proyecto Hail Mary continúa esa tradición al proponer que la cooperación y el pensamiento abstracto pueden surgir incluso en especies cuya fisiología, percepción del mundo o forma de comunicación resultan totalmente ajenas a la nuestra. El concepto central es que la inteligencia es una propiedad emergente, no una estructura biológica específica. Allí donde exista la evolución, presión selectiva y suficiente complejidad ambiental, podrían aparecer organismos capaces de aprender, comunicarse y construir conocimiento. Así, la novela no solo narra una aventura espacial, sino que también invita a reflexionar sobre una idea profunda. Si el universo está lleno de vida, es probable que también esté lleno de formas inesperadas de pensar. La ciencia como lenguaje universal. En Project Hail Mary, la comunicación entre inteligencias radicalmente distintas plantea una pregunta fundamental. ¿Existe un lenguaje verdaderamente universal? La novela sugiere que, más allá de las palabras o los sonidos, la ciencia, y especialmente las matemáticas y la física, pueden cumplir ese papel. A diferencia de los idiomas humanos, que son construcciones culturales, las leyes de la naturaleza no dependen de una especie ni de un planeta. La gravedad, la estructura de los átomos o las relaciones matemáticas básicas son las mismas en cualquier lugar del cosmos. Por ello, dos civilizaciones que jamás hayan tenido contacto previo podrían, en teoría, comenzar a comunicarse a partir de patrones numéricos, de proporciones o fenómenos físicos observables.
El astrónomo y divulgador Carl Sagan defendía esta idea en su influyente serie y libro Cosmos, un viaje personal. Allí comparaba el posible contacto con civilizaciones extraterrestres con el desciframiento de la Rosetta Stone, o sea, la piedra de Rosetta. La famosa estela permitió comprender los jeroglíficos egipcios porque contenían el mismo texto en 3 sistemas de escritura distintos. Para Sagan, las matemáticas podrían desempeñar una función similar en un encuentro interestelar, actuar como un texto común que ambas partes puedan reconocer. La ciencia ficción ha explorado esta hipótesis con frecuencia, pero en Project Hail Mary la convierte en un elemento narrativo central. En la historia, los protagonistas descubren que compartir observaciones científicas, mediciones, frecuencias, patrones, permite construir gradualmente una base de entendimiento mutuo. La implicación es profunda. La ciencia no solo describe el universo, también puede conectar inteligencias dentro de él. Si alguna vez encontramos otra civilización, es probable que el primer puente entre nuestras mentes no sea la literatura ni la música, sino algo más fundamental: las leyes que gobiernan la realidad misma. El heroísmo cotidiano. En Project Hail Mary, Andy Weir toma una decisión narrativa poco habitual. Dentro de la ciencia ficción y el cine de aventuras, su protagonista no es un héroe de acción clásico, sino un maestro de ciencias con una vida ordinaria. Ryland Grace no encarna el arquetipo del aventurero musculoso ni del líder carismático. Es, por el contrario, un científico de segunda línea, un docente con hábitos rutinarios, una existencia solitaria y escaso magnetismo social. Esta lección resulta llamativa si se la compara con la tradición del cine de catástrofes o aventuras espaciales, como Armageddon, protagonizada por Bruce Willis y Ben Affleck, donde los salvadores del mundo suelen ser figuras imponentes o trabajadores rudos dotados de una valentía casi instintiva. Weir invierte este paradigma. En lugar de relegar al científico al papel de asesor o alivio cómico, un rol frecuente en muchas narrativas populares, lo coloca en el centro de la acción. De este modo, la historia propone que el conocimiento, la curiosidad y la capacidad de razonamiento pueden ser tan heroicos como la fuerza física. Esta estructura narrativa puede analizarse a la luz del trabajo de Joseph Campbell, especialmente en su influyente libro El héroe de las mil caras, donde describe el patrón mítico conocido como el viaje del héroe. Según Campbell, el protagonista suele comenzar en un mundo ordinario antes de recibir un llamado a la aventura que lo obliga a abandonar su zona de confort. En Project Hail Mary, ese mundo ordinario es particularmente gris: un aula, una vida solitaria, una existencia modesta dentro del ámbito académico. La grandeza del personaje radica precisamente en ese contraste. Grace no es un héroe predestinado ni un líder natural. Su transformación surge de la necesidad y de su capacidad para aprender, adaptarse y colaborar. La aventura lo obliga a enfrentarse a desafíos científicos, morales y emocionales que lo transforman progresivamente. Desde esta perspectiva, Weir recupera una idea muy antigua del mito: el héroe no siempre nace extraordinario, siempre que se vuelve extraordinario a través de la experiencia. Al situar a un maestro de ciencias en el centro de la epopeya, la novela recuerda que la curiosidad intelectual y la perseverancia cotidiana también pueden ser caminos hacia el heroísmo. Ética del sacrificio. La novela explora una pregunta moral profunda. ¿Es justificable sacrificar a unos pocos para salvar a toda una especie? En Project Hail Mary, uno de los temas más inquietantes no es únicamente científico, sino profundamente moral: la ética del sacrificio cuando la supervivencia de una especie entera está en juego. La historia plantea un dilema clásico de la filosofía moral. ¿Es justificable sacrificar a unos pocos para salvar a millones o incluso a toda la humanidad?
Este problema suele relacionarse con la lógica del utilitarismo, una corriente ética que evalúa las acciones según sus consecuencias y busca el mayor bien para el mayor número. Desde esa perspectiva, la pérdida de una vida podría considerarse aceptable si con ello se evita la extinción de toda una civilización. Sin embargo, la novela introduce una distinción crucial. No es lo mismo elegir sacrificarse que ser sacrificado por otros. Aquí aparecen dos figuras morales distintas. Por un lado está el sacrificador, la autoridad que decide quién debe morir o asumir un riesgo moral por el bien colectivo. Por el otro lado está el sacrificado, la persona cuya vida se pone en juego, a veces sin haber dado su consentimiento. En términos éticos, esta diferencia es enorme. El sacrificio voluntario puede interpretarse como un acto heroico o altruista, pero cuando la decisión es impuesta desde el poder, el problema se vuelve mucho más oscuro, porque implica tratar a un individuo como un medio para un fin, algo que filósofos como Immanuel Kant consideraban moralmente inadmisible. Basta recordar el concepto de su imperativo categórico. La novela también explora una forma más sutil de coerción, la manipulación moral. En situaciones extremas, las figuras de autoridad pueden distorsionar valores nobles, como el deber, la valentía o el sentido de responsabilidad, para presionar a otros a aceptar decisiones que, en realidad, no eligieron libremente. En estos casos, la acusación de cobardía o egoísmo puede utilizarse como una herramienta psicológica para empujar a alguien a sacrificarse. Así, la ética personal del individuo es usada en su contra. Este conflicto revela otra dimensión del problema: el abuso potencial del poder en contextos de emergencia, cuando el destino de millones depende de decisiones rápidas. Quienes tienen autoridad pueden sentirse legitimados para actuar sin consentimiento, convencidos de que el fin justifica los medios. Pero la historia sugiere que ese razonamiento puede erosionar precisamente aquello que se intenta salvar: la dignidad humana y la libertad individual. En última instancia, Project Hail Mary plantea una pregunta incómoda pero esencial. Si salvar a la humanidad requiere abandonar los principios que definen nuestra humanidad, ¿qué es exactamente lo que estamos salvando? La novela no ofrece respuestas simples, pero sí invita a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre supervivencia colectiva y responsabilidad moral. La amistad como fenómeno biológico y cultural. En Project Hail Mary, uno de los temas más conmovedores es el surgimiento de la amistad entre dos inteligencias radicalmente distintas. La relación entre Ryland Grace y Rocky sugiere que la cooperación y la empatía no son simplemente fenómenos culturales humanos, sino posibles rasgos universales de la inteligencia. Incluso cuando dos especies poseen biología, sentidos y formas de comunicación completamente diferentes, pueden desarrollar confianza, afecto y lealtad. Desde una perspectiva evolutiva, esta idea no es descabellada. En la historia de la vida de la Tierra abundan ejemplos de cooperación entre especies. Sin ir más lejos, basta recordar cuando los primitivos humanos domesticaron a los salvajes lobos, convirtiéndolos en nuestros amados perros. Si bien nadie cuestiona el amor que le tenemos a estas adorables criaturas y que somos correspondidos, la relación comenzó como una alianza de conveniencia. Los caninos eran buenos para rastrear presas merced a su agudo olfato, que también deseaban los dos patas, y estos eran más efectivos para la caza. En una era que la provisión de alimentos era un problema para las dos especies, ambas se beneficiaron cooperando, pero trajo aparejado que evolucionó a un genuino cariño entre ambas.
En ese sentido, la amistad entre Grace y Rocky puede interpretarse como una extensión consciente de ese mismo principio biológico, la cooperación como estrategia adaptativa. Este enfoque contrasta fuertemente con el planteamiento de el problema de los tres cuerpos, donde el contacto entre civilizaciones conduce a la desconfianza y al conflicto. Mientras esa obra presenta un universo dominado por la lógica de la supervivencia competitiva, Project Hail Mary propone una alternativa, la colaboración entre inteligencias diferentes como camino hacia la salvación mutua. Otro aspecto interesante es que ninguna de las dos especies ocupa el rol tradicional del ser superior, tanto tecnológica como moralmente. En muchas historias de contacto alienígena, los visitantes poseen una tecnología muy avanzada o, por el contrario, una civilización primitiva. Aquí ocurre algo distinto. Cada especie domina conocimientos que la otra desconoce. La civilización eridiana, por ejemplo, ignora la teoría de la relatividad desarrollada por Albert Einstein, lo que genera problemas críticos en su misión espacial. A su vez, los humanos carecen de ciertas capacidades tecnológicas y materiales que los eridianos han desarrollado. El problema surge entonces del intercambio. Sin embargo, el corazón emocional de la historia no está solo en la cooperación científica, sino en la amistad personal que se forma entre los protagonistas. Rocky se convierte en la voz que impulsa a Grace cuando está a punto de rendirse, recordándole constantemente su propósito. Esa presencia funciona como un motor psicológico que lo ayuda a superar el miedo, la soledad y la desesperación. Por eso, hacia el final de la novela, la decisión de Grace adquiere una dimensión profundamente humana. Está dispuesto a arriesgar su vida no solo por una misión abstracta, sino por su mejor amigo y por la especie de ese amigo. La historia sugiere así una idea poderosa. Si la inteligencia puede surgir en muchos mundos, quizá también lo hagan la lealtad, la cooperación y la amistad. El conocimiento frente al miedo. En Project Hail Mary, uno de los ejes más interesantes es la reivindicación del conocimiento frente al miedo. A diferencia de muchas historias de ciencia ficción donde lo desconocido genera pánico o rechazo, la novela propone una idea opuesta. La curiosidad científica puede convertirse en la herramienta más poderosa para enfrentar lo desconocido. En gran parte de la cultura popular, la relación entre conocimiento y peligro ha sido representada de forma ambigua o incluso negativa. Un ejemplo simbólico aparece en el relato bíblico del libro de Génesis, donde la caída de Adán y Eva ocurre al probar el fruto del árbol del conocimiento. Con el paso del tiempo, este tipo de imaginario alimentó una sospecha cultural hacia el saber, especialmente hacia la ciencia. En la ficción moderna, esto se refleja en un arquetípico muy común, el científico loco, una figura que utiliza el conocimiento para fines peligrosos o inmorales. El escritor y divulgador Isaac Asimov criticó con frecuencia esta tendencia, señalando que la cultura popular muchas veces demoniza o banaliza la ciencia, presentándola como algo incomprensible o potencialmente destructivo. En contraste, Project Hail Mary ofrece una representación radicalmente distinta, en línea con la tradición de la ciencia ficción dura de su época de oro. Su protagonista es un científico y su aliado extraterrestre es un ingeniero, dos personajes cuya principal herramienta no es la fuerza ni la violencia, sino el razonamiento, la experimentación y el aprendizaje. A lo largo de la novela, los problemas no se resuelven con golpes de suerte ni con heroísmo físico, sino mediante hipótesis, pruebas, errores y correcciones. De hecho, muchas de las soluciones iniciales generan nuevos problemas inesperados. Pero lejos de provocar desesperación, estos fracasos se convierten en oportunidades para aprender más sobre el fenómeno que enfrentan. En ese sentido,
La historia refleja fielmente el funcionamiento real del método científico. El error no es un fracaso definitivo, sino un paso necesario hacia una comprensión más profunda. Aquí aparece una idea defendida con frecuencia por Carl Sagan. Los errores de la ciencia no se corrigen abandonando la ciencia, sino aplicando más ciencia. La investigación, la revisión y la evidencia permiten detectar equivocaciones y avanzar hacia explicaciones mejores. Desde esta perspectiva, Project Hail Mary propone una visión profundamente optimista del conocimiento humano. Frente al miedo a lo desconocido, la novela sugiere que la curiosidad, la cooperación y la razón siguen siendo nuestras herramientas más confiables para comprender el universo y sobrevivir en él. La identidad sin memoria. En Project Hail Mary, uno de los conflictos más profundos del protagonista no es solo científico o físico, sino existencial. Gran parte del viaje de Ryland Grace consiste en reconstruir su propia identidad. Despierta en una nave espacial sin recuerdos claros de quién es ni cómo llegó allí. A medida que su memoria regresa fragmentariamente, el lector descubre junto a él su pasado, sus decisiones y el motivo de su misión. Esta estructura narrativa plantea una pregunta filosófica clásica. ¿La identidad de una persona depende de su memoria o de sus acciones presentes? Durante gran parte de la historia, Grace cree que se ofreció voluntariamente para una misión suicida, destinada a salvar a la humanidad. Esa creencia le permite interpretarse a sí mismo como un héroe, alguien capaz de sacrificar su vida por el bien común. Sin embargo, cuando finalmente recupera su último recuerdo antes del lanzamiento, esa imagen se derrumba. Descubre con horror que no eligió ir, fue obligado. En el momento decisivo, el miedo lo paralizó y otra persona tomó la decisión por él. Ese descubrimiento lo confronta con una idea devastadora. Tal vez no es el héroe que creía ser, sino alguien que intentó escapar del sacrificio. Pero es justamente en ese punto donde la novela introduce una reflexión más profunda sobre el valor moral de las acciones. La tradición espartana resumía esta idea en una máxima atribuida a sus guerreros. No es de cobardes tener miedo, sino tener miedo de tenerlo. El miedo es una reacción humana inevitable. Lo que define el carácter es la forma en que se responde a él. En la ciencia ficción encontramos una reflexión similar en la película Total Recall. El personaje de Kuato pronuncia una frase memorable. A un hombre no lo definen sus recuerdos, sino sus acciones. Esta idea resuena profundamente con el arco del protagonista de Project Hail Mary. Aunque su pasado revele debilidad, su presente le ofrece una oportunidad distinta. Al final, Grace decide actuar no solo para salvar la Tierra, sino también para salvar el mundo de su amigo Rocky. Su elección no depende de lo que hizo o dejó de hacer antes, sino de lo que decide hacer ahora. La novela sugiere así una idea profundamente humana. Siempre existe la posibilidad de cambiar y elegir el camino correcto. La identidad no está fijada para siempre por el pasado. También se construye a través de las decisiones que tomamos cuando más nos importa. Hola, si llegaste hasta acá y te gusta el video, dale un like. Y si no estás suscripto, puedes hacerlo activando el botón. Para notificaciones, no te olvides de activar la campanita. Como reflexión final, Project Hail Mary puede leerse como algo más que una aventura científica. En el fondo, es también una metáfora sobre la esperanza en tiempos oscuros. En la historia, el sol comienza literalmente a apagarse, lo que amenaza consumir a la Tierra en una era fría y oscura. Pero esa oscuridad no es solamente física, también sugiere un posible colapso político y social, donde la escasez de recursos podría desencadenar conflictos entre naciones. Este escenario ficticio resulta inquietantemente familiar. En nuestro propio mundo existen múltiples tensiones geopolíticas relacionadas con recursos energéticos y estratégicos. A lo largo de la historia, el petróleo, el gas, el control de territorios claves
han sido detonantes de guerras y crisis internacionales. La novela de Andy Weir parece recordarnos que, frente a una amenaza global, la competencia feroz puede llevarnos al desastre, mientras que la cooperación puede ofrecer una salida. En ese sentido, la historia adopta un tono profundamente optimista. El encuentro entre Ryland Grace y Rocky demuestra que incluso civilizaciones completamente distintas pueden colaborar cuando comparten un objetivo común. En lugar de sospechar del otro, ambos personajes deciden confiar, compartir conocimientos y ayudarse mutuamente. Ese gesto alcanza su punto más simbólico cuando Rocky entrega a Grace una abundancia de astrófagos para que pueda regresar a la Tierra. Un acto de generosidad que demuestra que la supervivencia no depende solo de la tecnología, sino también de la solidaridad. Esta dimensión esperanzadora también explica parte del entusiasmo que rodea a la recientemente estrenada adaptación cinematográfica protagonizada por Ryan Gosling. La película ha recibido críticas muy positivas y se perfila como uno de los grandes eventos de ciencia ficción del año. En un momento histórico marcado por incertidumbres, crisis y conflictos, el público parece responder con entusiasmo a historias que ofrecen una visión más luminosa del futuro. En última instancia, Project Hail Mary nos recuerda algo esencial: la humanidad no se salva sola. La cooperación, la empatía y la confianza en el otro, incluso en el que es diferente, pueden convertirse en nuestra mayor fortaleza. En un mundo donde las noticias suelen estar dominadas por el miedo y la confrontación, la novela funciona como un recordatorio poderoso de que el futuro todavía puede construirse sobre la base de la colaboración y la esperanza. Muchas gracias por ver este video, y si te quedaste con ganas de más, te invito a ver este ensayo sobre la obra magna de Ridley Scott, Blade Runner. Espero que lo disfrutes.